Sí, ahí está. Que el Señor le siga bendiciendo, hermano. ¿Cómo está? El Señor ha sido bueno, ¿cierto? Es muy cierto lo que dice mi esposo. Pero, ¿sí o no? Díganme o no, desmiéntanme, papás. ¿Les gusta que sus hijos le obedezcan, sí o no? ¿Sí o no? Pero también les gusta que se esfuercen en comprarle un regalito que él quiere, ¿sí o no? También. Ah, ¿no? Para guardar los regalos. También les gusta que sus hijos se esfuercen por un regalito, ¿sí o no? Ah, ¿ya ven? O sea, sí necesitan obediencia, pero también tenemos que esforzarnos porque los papás tengan su regalito. Hay quienes difieren en esta afirmación que acabo de hacer, pero bueno, va en gustos. A mí sí, cuando sea mamá, yo sí lo voy a decir a mi hija, a mí sí, regálame, obedéceme, pero regálame. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar. En la mañana me decía ahí un joven que veré discretamente para que ustedes no sepan quién, pero como está enlelado en su celular no sabe que estoy hablando de él. Me dice, ¿te toca predicar? Le dije, sí. Dice, entonces hoy vamos a salir tarde. Así que, ¿qué cree? ¿Que sí o que no? Pues vamos a empezar con el Señor sabe las intenciones de mi corazón. A lo largo de estos días he estado orando al Señor para que traiga mi palabra. Sabe que es una responsabilidad tremenda el estar aquí al frente, porque siempre se los he dicho, a mí me gustaría hablarles así motivacionalmente y que no se me duerma ninguno y que todos estemos bien alegres y risa. Pero a veces la palabra del Señor al momento que nos confronta sí puede haber de eso, pero va más allá. Y ahora solo le pido al Señor que así como tocó mi corazón pueda tocar el de cada uno de ustedes que están hoy aquí. No es casualidad, es por algo que el Señor quiere que entendamos. Y hay una palabra en la pantalla que todos conocen y todos han escuchado y han de decir, ya nos va a hablar de lo mismo, eso ya lo sabemos. Pero ¿se acuerdan que el miércoles leíamos Apocalipsis capítulo 3? Y en uno de los versículos decía que pudieran regresar al principio. Y yo en el comentario que hacía con los que están conmigo en los estudios, yo les decía, constantemente le dice eso a las iglesias: regresen al principio, vuelvan a su primer amor, ¿sí? Y yo decía, es que es bien padre conocer todo lo que viene en la Biblia, pero si no entendemos el principio, difícilmente vamos a poder avanzar. Y aquí viene este título, no es nuestro tema principal, pero dice el pecado. ¿Qué es el pecado? Ya saben que nosotros vamos a interactuar mucho. ¿Qué es el pecado? Lo que hace el hermano. Regrésate tantito, mi amor, ahorita yo te voy diciendo. ¿Sí o no? El pecado es el que hace el hermano, nosotros no. ¿Cierto o no? El pecado, si yo les pregunto, ¿cuántos pecadores hay aquí? Sin miedo, que yo ya lo sé. Sin miedo. Pero cuando nos dicen, ¿cuántos salvos hay aquí? Todos, amén, gloria a Dios. Y cuando nos dicen, ¿cuántos pecadores hay aquí? Somos pecadores, hermanos. Entonces, ¿este tema nos interesa o no? Es como si a mí me pusieran una plática, pláticas para gordos. Pues ahí yo pongo atención porque es para mí. Si pusieran pláticas para flaquísimos, pues no pondría atención porque yo digo, no, pues ahí no entro. Pero el pecado es algo que ha tocado la vida de todos en algún momento. Así que ahora sí vamos con eso. El pecado, según Wikipedia, es la falta cometida con conciencia contra la ley de Dios o de algún precepto de la doctrina. En algunas religiones se dice esto. En algunas religiones es el estado de culpa que desde Adán y Eva
que desobedecieron a Dios y comieron la fruta del árbol prohibido, es inherente a la condición humana y de que la persona es liberada mediante el sacramento del bautismo. ¿Está de acuerdo con esto? No. Léale bien. En algunas religiones es el estado de culpa que desde Adán y Eva, que desobedecieron a Dios y comieron del fruto del árbol prohibido, ¿Adán y Eva fueron los primeros en rebelarse y cometer pecado? No, hubo un ángel caído. Y dice, la condición humana y de la que la persona sea liberada mediante el sacramento del bautismo. ¿Usted es liberado del pecado en el bautismo? No. Esto es lo que encontramos en internet sobre el pecado. ¿Ven qué sutil es el enemigo al querernos confundir? Mucha gente, y esto quiero hablar directamente, yo no sé quiénes de aquí son bautizados y quiénes no, pero quiero hablar de frente a ustedes. Hoy vamos a desmentir muchas cosas, muchos mitos que nos han detenido a seguir una verdadera vida cristiana. Muchos no se bautizan porque dicen, es que yo todavía voy a seguir pecando. ¿Ustedes creen que los que nos bautizamos ya no pecamos? El bautismo no es como magia que te meten a las aguas llenas de cloro y sales y ya no vas a pecar jamás. Eso es una mentira. Así que quienes no se han bautizado, es una invitación, porque solamente es un paso de obediencia. No te va a hacer más santo, no te va a salvar. El bautismo no salva, solo es un paso de obediencia, una muestra de fe, una muestra hacia los que están viendo que he decidido cambiar mi vida y entregársela a Jesucristo. Mas el bautismo, como dice ahí, no te libra y no te exenta del pecado. ¿Estamos de acuerdo o no? La segunda definición tan sencilla que encontré fue acto que te aparta de lo que es recto y justo. ¿Sale? Entonces, eso es pecado, lo que te aparta de lo recto y de lo justo. Bueno, pero ¿qué es lo recto? ¿Qué es lo justo? ¿Dónde viene escrito esto es recto y esto no? Esto es justo y esto no. Nosotros tenemos, por eso ahí viene la maravillosa idea que tiene la Biblia acerca del pecado. ¿Y qué dice la Biblia? El pecado es cualquier acción, escuchemos, cualquier acción, sentimiento o pensamiento. Ay, hermana, pensamiento. No quiero que hable de pensamiento. Los pensamientos no son pecado. Claro que los pensamientos son pecado y la Biblia lo dice. Entonces dice, el pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. ¿Cuáles son las normas de Dios? Su palabra. Muchos dicen los 10 mandamientos. Puede resumirse la ley en los 10 mandamientos, pero si leemos la Biblia, a lo largo de la Biblia nos habla de más cosas. El mirar a una mujer con deseo, el hacer, bueno, me estoy adelantando, siempre hago eso. La Biblia dice que pecar puede ser algo malo o injusto a los ojos de Dios, o no hacer lo que es correcto. ¿A los ojos de quién, Osman? De Dios. A los ojos de Dios. No es a los ojos de mi esposo, no es a los ojos de mi esposa, no es a los ojos del pastor, porque cometemos ese gran error y decimos, no, es que yo me voy a cuidar de no pecar frente al pastor. Si el pastor no me ve, no pasó nada. Pero aquí, ¿qué dice? Dice que pecar puede ser algo malo o injusto a los ojos de Dios. Es el que nos interesa. Hermana, yo no voy con usted a trabajar, yo no estoy con usted en su casa, yo no sé si pecó esta semana o no, pero ¿quién sí sabe? Dios. Aquí podemos venir todos y yo decirles, hermanos, yo no pequé esta semana, y usted quizá me crea, pero es a los ojos de Dios. Entonces el pecado es ante los ojos de Dios. No hay que engañarnos, En los idiomas originales de la Biblia, la palabra que traduce como pecado significa fallar el tiro o no alcanzar el objetivo. Por lo tanto, pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir las normas perfectas de Dios. No alcanzar el objetivo de cumplir las normas perfectas de Dios.
Como Dios es el creador, Él tiene derecho de establecer normas para cada uno de nosotros y nosotros debemos rendirle cuentas por nuestros actos. Hay una regla clásica en los hogares y a mí me quedó muy clara. Mientras vivas en mi casa, haces lo que en mi casa se haga. Hijos, mientras vivamos en casa de los padres, las reglas las ponen ellos. Es lo mismo con Dios. Si Dios nos creó y somos hijos de Dios, Él nos pone los estándares, Él nos pone las normas, Él nos dice cómo debemos de actuar, cómo quiere que actuemos. Ah, no, pero es clásico, un clásico. ¿Cuántos hijos de aquí no se rebelan y se las dan de bien valientes? Ah, pues no me gusta lo que me dices tú en la casa, me voy a ir de la casa. Como que irse de la casa fuera lo más fácil del mundo. Si yo casada con mi esposo no me he podido ir de la casa de mis papás, imagínense uno que todavía no sabe lavar sus calzones, va a poder sobrevivir fuera de la casa de sus papás. Son cosas que dan risa y que en su mayoría hemos vivido o pensado. Yo lo intenté una vez de palabra, le dije a mi mamá, ahí te las ves, pero no lo logré, no me fui. Dije, mi mamá me dijo, claro, adelante, vete, las puertas están abiertas. Y yo dije, no, yo pensé que iba a ser más, ¿qué me iba a decir? ¿Qué me iba a rogar? ¿Qué me iba a decir? No, mi hijita, mi amor, mi corazón, quédate. No fue así, pero entendí muchas cosas. A veces como hijos somos medio lentos. La siguiente, por favor. Aquí nos vamos a ir bien rápido porque ya les dije que este no es el tema, ¿verdad? Bien decía el hermano, hoy salimos tarde. En primer lugar, ¿qué significa esto? Esto significa que debido a que todos los hombres han pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos sabemos este versículo de la Biblia que está en Romanos, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quiénes pecaron? Yo, todos, ¿sí? Así que nos unimos al club. La expresión la gloria de Dios significa la perfección absoluta. ¿Quién ha alcanzado la perfección aquí? Pero en el camino estamos, dice Pablo, no lo he alcanzado. No lo he alcanzado aún, pero en el camino. El siguiente, por favor. En segundo lugar, el romper la ley de Dios es pecado. Dios ha establecido ciertas reglas, las cuales debemos obedecer para poder ser felices. Tengo una cierta entre felicidad y plenitud, pero no voy a entrar mucho en eso, pero usted póngale la palabra que quiera. Dios ha establecido ciertas reglas, las cuales debemos obedecer para poder ser felices o plenos. Usted le pone la palabra que quiera. Pero el hecho que la mayoría de nosotros no seamos felices o plenos es el resultado directo de quebrantar su ley. Si tú pecas, si yo peco, voy a pagar las consecuencias. No, pero Dios en su palabra dice, hermanos, préstenme una Biblia porque me siento incómoda no poder levantar. Gracias, Osman. Dios en su palabra dice que si yo me arrepiento, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Es cierto, hermano, pero las consecuencias de tu pecado las vas a vivir. Dios te perdona, pero las consecuencias, porque Dios es justo, las tienes que pagar. Entonces nosotros tenemos que estar atentos y saber, sí es cierto, si yo fornico, si yo adultero, si yo violo, si yo robo, si yo, díganme otro pecado, miento, si yo insulto, si yo, asesino, todo lo que ustedes quieran pensar como pecado en este momento. Si yo miro mal a mi hermano, si veo a una de las hermanas mal o a alguien allá afuera mal, cualquiera de esos pecados, el Señor no los va a perdonar porque el Señor es bueno, pero las consecuencias las vamos a vivir.
No olvide esto, las consecuencias las vamos a vivir. La que sigue. En tercer lugar, todos los malos pensamientos y malas acciones son pecado. Lo veíamos en el principio. O sea, no nada más es que yo voy y le pego. ¿Cómo te llamas? Alondra. Voy y le pego. Yo aquí me meto con todo, o sea, Alondra, así que no te espantes. Yo voy y le pego a Alondra nada más porque no me cayó bien, porque no me gusta que se peine bonito. Y digo, es que ella se peina más bonito y su cabello largo, y voy y le pego. No solo eso es pecado, consumar la acción, sino desde que yo estoy pensando y digo, pero ¿por qué se peinó así? ¿Cómo se peinará ahí? Ay, se le ve mejor que a mí. Y con el pensamiento ya estoy. No necesito consumar el pecado para que sea pecado. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es un tema bien complicado y no voy a entrar en él porque vamos a entrar más adelante, pero no solo las acciones, los pensamientos también entran para pecado. En cuarto lugar, cuando sabes que es necesario hacer el bien y no lo haces, es pecado. ¿Estas se las sabían? O sea, no solo tenemos que cuidarnos de no pecar, de no romper las leyes de Dios, sino que dice Santiago, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le considera como pecado. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben como hijos de Dios que tenemos que ayudar y bendecir a los demás. Sabemos que tenemos que proclamar las buenas nuevas de salvación. Todo eso es bueno. Sabemos que tenemos que hacerlo, pero a veces no lo hacemos. Y este es un versículo que a mí me causa mucho ruido, porque a veces nos cuidamos de no hacer lo malo, pero ¿qué hay de hacer lo bueno? Y Santiago lo dice ahí, llévese esa cita, Santiago 4:17, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerando como pecado. Y la siguiente, amor. En resumen, la imposibilidad de alcanzar la norma de Dios, el quebrantar la ley de Dios, todos nuestros malos pensamientos y malas acciones, el no hacer lo bueno cuando sabemos hacerlo, es pecado de acuerdo con la palabra del Señor. ¿Sale? Entonces, ahí dice... Ahí resume todo lo que dijimos ahorita. Y ahora sí, no se preocupe, vamos a terminar a la hora que tenemos que terminar, aunque me quede a medias y en 3 meses que me vuelva a tocar a predicar, terminamos. ¿Le parece? Así que ponga mucha atención porque cuando me vuelva a predicar y terminemos el tema, le voy a preguntar. Y usted no sabe cuándo me toca, como para que diga, hoy le va a tocar a Denise, no voy. Así que ahora sí la siguiente, amor. Y nuestro tema del día de hoy, ya sabiendo y teniendo las bases de qué es el pecado, el tema que vamos a tratar hoy es el progreso del pecado. Hermanos, el pecado no viene así nada más. Comúnmente es como una resbaladilla, vamos subiendo hacia él, estamos arriba. ¿Y cómo son las resbaladillas? Las rectas, porque ahorita ya hay así, no sé qué tantas resbaladillas. Las rectas, empieza uno arriba, vas bajando hasta que te das el azotón en la parte de hasta abajo, ¿cierto o no? A eso me refiero cuando hablo del progreso del pecado. ¿Y de quién creen que vamos a hablar hoy? ¿A quién nos vamos a comer hoy? Al rey David. Abra sus Biblias para que los objetivos, quiero poner objetivos para que no nos vayamos así como que, bueno, sí hablo de eso, pero reflexionar seriamente sobre el pecado. Tomar una decisión responsable frente al pecado, decisión responsable. Y a que aprendamos que con el pecado no se juega. ¿Con el pecado qué? No se juega. La siguiente, amor, por favor. Y vamos a hablar de este personaje tan famoso en la Biblia, que era conforme al corazón de Dios. ¿Eso no le sorprende? Que vamos a basarnos en una persona que era conforme al corazón de Dios, pero era pecador. David antes de ser rey, como vemos en la primera imagen,
era un pastorcito, era el más chico de los hijos ¿de quién? ¿De quién? Él mataba leones. ¿Sí ven que está cargando un borreguito, pero tiene un león abajo? También osos, pero eso no lo encontré. David fue el que peleó contra Goliat, es el mismo David del que estamos hablando, es el que fue rey, es el que le tocaba el arpa a Saúl. ¿Se acuerdan también? Él también fue el mismo rey David. A ver, quien me diga le pongo 10. Así es. Tuvo esa predicación, también me encanta, ya tiene mucho que no la doy, pero me gusta mucho. La bondad de David hacia Mefiboset, el hijo de Jonatán, ¿sí? Por eso está esa imagen ahí. Son historias de David que resaltan y podríamos sacar miles de predicaciones acerca de eso. La siguiente, amor, por favor. Pero vamos a darle lectura, como sé que no iban a poder estar pasando de la Biblia y todo eso. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde se quedó David? Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Cómo era? La belleza es relativa. Algunos se van a imaginar una güera con un cuerpazo, otros se van a imaginar una morena, unos se van a imaginar una de cabello corto, otros de cabello largo. Bueno, imagínensela como quiera, pero la Biblia dice que era muy hermosa. Entonces envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Vamos a quedarnos hasta ahí, pero adelántale toda la lectura. Toda. Primer lugar de lo que estamos hablando, del pecado, del asesinato y el adulterio de David. Y vamos a ver cómo él se fue deslizando por su pecado y cómo algo tan simple se convirtió en algo que pasó a tener muchas consecuencias. El adulterio de David. David permanece en casa durante la guerra. Es algo que él no tenía que hacer. David envió a Joab, pero David se quedó en Jerusalén. David debió haber salido a pelear, pero se quedó atrás. Tanto por costumbre como por experiencia, Dios le dijo a David: necesitas ir a la batalla. ¿Quién le dijo que necesitaba ir a la batalla? Dios. ¿Cuántas veces Dios nos da una enseñanza, un mandato por medio de su palabra? No, los inteligentes que somos, no, todo lo contrario. Hay un contexto también diferente para el no os unáis en yugo desigual. Pero ¿qué hacemos? Somos expertos. El de no robarás, ¿y qué hacemos? Somos expertos. No cometerás adulterio, ¿y qué hacemos? Somos expertos. Hermano, ¿te está incomodando esto? Porque también se vale. Si te incomoda, qué bueno, porque el Espíritu Santo está haciendo algo dentro de ti. No mentirás, no levantarás falso testimonio. ¿Y qué hacemos? Ay, mamá, saqué puro 8, 9 y 10. Nunca se me va a olvidar eso, hermanos. Nunca. Hasta se me atora la traba. Sexto de primaria y Denise llega con su mamá. Mamá, hay firma de boletas. Ah, qué bien, hija. ¿Cuánto sacaste? ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. Puro 8, 9 y 10. ¿Por qué se ríe? ¿A poco no me cree capaz de puro 8, 9 y 10? Va. Y llega el día de las firmas de boleta. Y sí tenía puro 9, 8 y 10, pero al revés. Mi mamá no me dirigió la palabra,
Llegamos a la casa porque ella, uno de los estándares que tiene, o no sé cómo se dice, es que no exhibirte, sino ya en casa, en la privacidad, lo arreglamos tú y yo. Y mi papá, no sé, mi papá, mi mamá, los dos, me acababan de comprar una mochila. En ese entonces, hermanos, acababan de salir de esas mochilitas de maleta. Y una así bien cuadradita, de colores, hermano, preciosa. Y mi mamá abrió mi mochila, todavía lo hacía, abrió mi mochila y me sacó todos mis útiles. Y me dijo, no me duele lo que has sacado, porque es normal que uno tenga altas y bajas. Lo que me duele y no es correcto es la mentira. Me mentiste. No me pegó, pero ese simple acto, hermanos, lo aprendí hasta el día de hoy. Y entendí que lo importante es ser íntegros. Después me devolvieron mi DESA, pero entendí que la mentira era lo que hacía que esto no estuviera correcto. En el principio de Gálatas 5:16 parece genuino: andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si David hubiera tenido su atención donde Dios la quería, nunca la hubiera puesto donde Dios no la quería. Esto es bien importante, hermanos. Si el Señor nos dice que hagamos algo y que estemos en cierto lugar, hermana, pero ¿cómo puede decirme usted eso? No me va a dejar mentir. Cuando usted va a hacer algo que sabe que no es correcto, lo siente. Usted dice, no debería de estar yo aquí, este lugar no es para mí. Y si no lo siente, hermano, pídale al Señor y reciba al Señor como Salvador para que le dé a su Espíritu Santo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo dentro de uno. Convencernos de que estamos pecando. Sin embargo, es erróneo pensar que esto inició la cadena de eventos que David siguió hasta culminar en el asesinato y adulterio. Es decir, no empezó todo aquí. David ya tenía una cadena, David ya tenía muchas esposas. Este hábito de David de seguir tomando esposas mostró una falta de control romántico e indulgencia sobre sus pasiones. Eso ya nos da algo. Eso ya nos está hablando de algo. Esta semilla corrupta, sembrada mucho tiempo atrás, creció sin supervisión por tiempo suficiente y dará un fruto amargo. El otro punto, mientras pienso sobre lo sucedido, estamos seguros que no sucedió todo al mismo tiempo. El asunto de Betsabé simplemente fue el clímax de algo que ya estaba sucediendo en su vida por 20 años atrás, que ya llevaba. Por lo tanto, quedarse en casa en medio de la guerra simplemente proveyó de una oportunidad para que la larga falta de control romántico e indulgencia sobre las pasiones se mostrara. Es decir, quedarme, ese es el primer punto, quedarme donde no debo de estar, donde Dios no me ha puesto, aguas, porque va a traer consecuencias. El Señor respeta, recuerde, el Señor no va a venir, le va a decir, no, hermana, hermana no le va a decir, ¿verdad? Le va a decir, no, hija, párate de ahí. Tiene la autoridad para hacerlo, tiene la fuerza y ha usado burras para hablar y decir lo que tiene que decir. Pero no esperemos que venga, no, ahí no está bien sentada, pásese para acá. No. Sin embargo, nosotros sabemos. ¿Sabe a mí algo que me ha funcionado a lo largo de la vida? Porque todos salimos con esa cabulita. Es que yo no sabía que era pecado, yo no sabía que estaba mal. Usted siempre imagínese, y solo no es de imaginárselo, es una realidad. Jesús está aquí con usted. En la noche Jesús está en su cama acostado con usted. Así procéselo. Y usted está viendo el Face en su camita ahí acostado y de repente sale un hombre ahí encuerado con los cuadros marcados, con muchas nalgas. ¿Lo vería con Jesús a un lado? Hasta rojas se pusieron.
Pero bueno, ahora vamos con los hombres. Imagínense que sale una mujer ahí semidesnuda y ustedes se ponen a verlo. ¿No les daría vergüenza estarlo viendo con Jesús a un lado? Pues lo hacemos. O sea, me refiero a que Jesús está ahí, Jesús lo ve. Quizá mi papá, mi mamá no lo está viendo, pero Jesús lo está viendo, Dios lo está viendo. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener cuidado de no estar en el lugar que no debemos de estar, de no, si Dios no nos manda, no hay que hacerlo. Segundo punto, se entregó a la ociosidad. Esto es un punto bien importante. ¿Quieres caer en tentación? No tengas nada que hacer. Esa estrategia es buenísima. Te vas a ir de la casa y se van a quedar tus hijos sin hacer nada que hacer. Esa estrategia no falla. Bueno, cuando regrese quiero el baño limpio, quiero la cocina limpia. ¿No quieres ir conmigo? Está bien, quédate. Pero cuando yo regrese es por su bien. No hay más mal de males que te lleve a lo más malo que la ociosidad. El no saber qué voy a hacer. Es que no tengo nada que hacer, estoy en el celular, no tengo nada que hacer, me pongo a pensar. David no tenía celular, pero ¿qué creen? Al caer la tarde, se levantó David de su lecho, o sea, estaba echado, estaba acostado, así como nosotros los sábados. Y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Al decir que se paseaba, ¿qué quiere decir? Que estaba así, como un león enjaulado. ¿Por qué menciona la Biblia que se paseaba? Porque él estaba intranquilo, hermano. El Espíritu de Dios no le permitía estar tranquilo porque él sabía que no estaba donde debía de estar. Él tenía que estar en la guerra. Por eso es que estaba tan intranquilo. A veces nosotros nos pasa así, decimos, bueno, es que ¿por qué me siento tan ansioso? ¿Por qué me siento tan intranquilo? ¿Por qué no tengo paz? Porque no estás haciendo lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Pasamos, y no estoy exagerando, pasamos 5 o 6 horas frente a un televisor y ahí se nos va la vida. Y abrimos la Biblia 10 minutos y ya ahí sí se nos va y el sueño nos da, pero si bien picoso. Había una hermana que conocí que leía su Biblia para poderse dormir. No podía dormir, pero abría la Biblia y ya se podía dormir. Y muchos así nos pasa. Podemos ver la tele seguida sin parpadear, 5 o 6 horas, pero nomás abrimos la Biblia y no supimos ni en qué momento perdimos. Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado. El verbo hebreo para la palabra paseada sugiere que David caminaba de un lado al otro por el terrado. No podía dormir y estaba intranquilo. Intranquilo porque no estaba donde Dios quería que estuviera. Y viene lo más importante y donde inicia nuestro conflicto. Vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando. Piensa en todo el panorama. Vea, esa imagen me gustó. Está el palacio. La casa no tuvo que estar tan lejos, porque usted se ha subido al techo de su casa. Bueno, no sé qué tan alta sea su casa, pero las casas de 2, 3 pisos, usted ve y no es mucho. O sea, usted no puede ver bañándose a una mujer hasta la otra colonia. Usted nada más puede ver 2, 3 casitas al lado, en su circunferencia, y ya. ¿De qué nos habla esto? Era una casa que estaba cerca del palacio. ¿Y usted cree que los pobres vivían ahí cerca del palacio? Esta mujer nos habla de que era de los... Y sí, porque lo leímos, acuérdese, ¿era esposa de quién? O era uno de los guerreros de David, o sea, él tenía una buena posición. Hay pocas dudas de que esta mujer, llamada después por el nombre de Betsabé, actuó indecorosamente, aunque era tarde y aparentemente el tiempo en que la mayoría de las personas estaban dormidas. Ciertamente ella sabía que su baño era visible desde el terrado del palacio. Cualquier indecoro de parte de Betsabé no justifica el pecado de David.
pero ella seguía siendo responsable de su propio pecado. No vamos a hablar hoy de Betsabé, eso es otra historia, pero me gusta esto. Haya hecho lo que ella haya hecho, no justifica el pecado de David. Esto es una realidad. Cuando tú cometes un pecado, una falta que te va a llevar a un pecado, no puedes solaparte en que tus papás te lo enseñaron, en que tu esposa o tu esposo te llevó a eso. ¿Qué pasa con las esposas que el esposo les fue infiel? Comúnmente después ellas también son infieles. ¿Por qué? Para que me las pague. Eso no justifica el pecado. Es que ella me hizo, ahora yo también le voy a hacer, por eso le hice. Eso no debe de justificar de ninguna. Tú tienes que ser, así como fuiste valiente para cometerlo, también para someterte al juicio que viene por ese pecado. Todos somos responsables de lo que hicimos, todos. No podemos echarle la culpa al de al lado. No es que yo me cambié de esa congregación porque el pastor no me saludaba. No, hermano, es que no eres una persona madura. No eres una persona que se sabe establecer y plantar donde el Señor te puso. Una plantita, cuando tú la pones en un jardín, tú la pusiste ahí, el Señor nos planta ahí, pero a esa plantita le van a caer lluvias, a esa plantita le va a caer quizá una plaga, pero ¿a poco la plantita se desplanta y se va? No, porque bueno, es una plantita, ¿no? Pero vámonos a imaginarlo como a la Walt Disney. Si ella tuviera la capacidad, no, ella decidió quedarse ahí porque su dueño, decidió plantarlo ahí, ¿sí? Entonces, son cosas que tenemos que ver. Nunca debemos ser ocasión de pecado para otros, incluso en la manera en la que vestimos. El mensaje de Pablo en primera de Timoteo 2:9 es relevante aquí. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia. No vamos a entrar en ese tema, es un ejemplo, tanto mujeres como hombres. Ahorita también los hombres ya visten así que les aprietan, ahí van con las nalgas apretadas, de tanto que el pantalón ya se lo quieren subir así aplica para hombres y mujeres. Tenemos que ser decorosos todos, así que no debemos de hacer tropezar a ninguno de los hermanos ni de las hermanas. El pecado de David no fue ver a Betsabé, y esto que quede claro, y ya estamos subiendo al pecado, ya tomamos las primeras escaleras de la resbaladilla para subir al pecado. El pecado de David no fue ver a Betsabé, no. Es poco probable que él esperaba o planeara verla. Él andaba de ocioso, él no dijo, ay, me voy a asomar a ver si veo a una mujer desnuda por ahí bañándose. No, él no lo planeó. Muchas veces el pecado no se planea, muchas veces sí. El pecado de David fue elegir mantener sus ojos en una imagen sensual aún después de que la perdió de vista. Es decir, David la ve, pues la vio bien, se metió, ¿y qué dice la palabra de Dios? Que preguntó, o sea, no lo dejó ahí, siguió. A veces platicando, ahorita ya tiene mucho que no platico de eso de mi esposo, pero yo le digo, es que a las mujeres se les ve a la cara, a las mujeres, a los hombres, a todo, porque allá afuera ya está tan fuera de control la lujuria, todo, les digo, ya no nada más son los hombres, ya son hombres, mujeres, ya no está así, que ya conoces a alguien y ya no le ves la cara, ya lo primero que vas viendo son todas las partes de su cuerpo menos su cara. Y es cierto, los hombres y nosotras las mujeres no podemos ir como caballos, tapándonos de todos los que son indecorosos e indecorosas allá afuera, pero tú ves, sigues caminando, pero a veces hasta nos da la tortícolis y ahí volteamos y parece algo sencillo, pero eso nos va a llevar a algo. Fue una simple mirada, no la tocó, estaba de lejos, o sea, no la percibió al 100%, estaba lejos. ¿Y dónde nos llevó esa mirada?
Esto es importante. Las muchas esposas de David no podían satisfacer su lujuria. ¿Qué tenía David ya? Las muchas esposas de David no podían satisfacer su lujuria. Esto es porque usted no puede satisfacer la lujuria de la carne, porque son principalmente afirmaciones rebeldes del yo. Y eso es una realidad. Hace tiempo, donde me congregaba, antes de casarme, antes de que existiera esta congregación, una vez un joven que estaba estudiando medicina predicó y habló de algo acerca de eso, de cuando vemos pornografía. La pornografía, por ejemplo, al principio tú te satisfaces viendo una imagen. Una simple imagen permite que tú te satisfagas, ¿sí? Pero se rompe una conexión en tu cerebro, donde ya después, aunque veas esa imagen, ya no te va a llenar la imagen. Ahora necesitas un video, porque la primera conexión ya la perdiste. Cuando tú ves el video otra vez, sientes mucho éxtasis, todo lo que te llena, aparentemente lo que llena tu carne, pero ya, en cuanto tú rompes ese placer, se pierde otra conexión y ahora ya no necesitas ver a un hombre con una mujer, ahora necesitas ver a un hombre a dos mujeres con un hombre o al revés. Y esto va progresando, así, y él ponía ese ejemplo de la pornografía, de cómo las conexiones del cerebro se van perdiendo conforme vas avanzando. Eso le pasó a David. David tenía muchas mujeres. Ustedes, a veces los adolescentes jóvenes dicen, es que siento esa necesidad porque no soy casado, y pues lo que no conoces es lo que te llama la atención. Pero a veces se casan y llevan ese pecado al matrimonio y siguen queriendo ver pornografía, siguen queriendo ver cosas porque no les satisface, porque llevaron ese pecado a su matrimonio. Porque hermano, hermana, así te desgastes viendo la mayor pornografía o satisfaciendo tu mayor deseo sexual, nunca lo vas a cumplir, porque ya eso es un problema que tienes. Es un pecado que está arraigado desde adentro. Es lo que le pasó a David. David ya tenía muchas mujeres, sin embargo él quería, sin embargo David quería lo que todavía no tenía en ese momento. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo, hermano? Yo me volé mucho, así como que... Este principio será ilustrado de una manera exagerada en la vida de Salomón, el hijo de David. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. David y Salomón nos muestran que si una mujer no es suficiente, 1000 mujeres tampoco lo serán. Eso es una realidad, ¿sí? Así que aquí habla de mujeres porque fue el pecado que estamos hablando ahorita, pero esto aplica para todo. Si tú tomas algo que no te pertenece, ahorita eso es suficiente, pero al rato tú vas a querer tomar algo más valioso y más valioso y más valioso y más valioso hasta que tengas el cuello atorado. Aplica en todo, en todo. Hay que resaltar esto, la cual era muy hermosa. La gran hermosura de Betsabé hizo la vista bastante tentadora, pero la verdadera fuerza de la tentación a menudo no yace en la cantidad del objeto de la tentación, sino en el estado del corazón y la mente del que está siendo tentado. Ustedes saben, toda la vida yo quería un iPhone. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí se acuerda que siempre que predicaba decía que ojalá y Dios tocara el corazón de mi esposo para que me regalara un iPhone y así? Siempre estaba yo con esa cosa, ¿no? Cuando me casé con él, todavía no nos casamos, así, cuando compramos el comedor. Ya estábamos en días, ¿no? Y queríamos el comedor para ir a donde nos íbamos a ir a vivir. Y ya estábamos ahí en la mueblería, ¿y qué cree, hermano? ¿Qué se cree usted? Que dejaron un iPhone, en ese entonces era el más nuevo. Y pues, siendo sincero, nunca me pasó por la mente el quedármelo, pero quiero que vean ese ejemplo. Así nos pasa, muchas veces tenemos mucho deseo de algo, vemos la oportunidad y queremos tomarla, pero sin embargo yo sabía que ese celular era de alguien. Cuando me marca, porque pues ya ven que se bloquean y todo eso. Le estoy hablando de 5 años atrás,
no crea que me pasó ayer. Ya marca, ¿y con quién hablo? Le digo, pues ¿con quién quieres hablar? Y dice, es que ese es mi celular. Le digo, sí, lo dejaste aquí en la mueblería. Y regresó por él y nos dio 100 pesotes que nos sirvió para pagar el Uber que nos llevara el comedor a la casa porque en nuestro carro no cabía. Entonces, hermanos, ustedes podrían pensar en algún momento, pues te hubiera convenido más que darte el iPhone, era más caro que los 100 pesos. No, porque la satisfacción que te da el hacer lo correcto, creo que todos la han vivido. Creo que todos lo han vivido y con mucha oración y ruego, pues ya el Señor después me regaló y sí me lo está pagando mi esposo. Entonces, tenemos que ver esto, que no es el objeto, sino las intenciones del corazón. Tengo la oportunidad de robarme un carro y no va a pasar nada y nadie me va a ver y todo va a salir perfecto. Eso no va a hablar de lo que te robaste, sino de lo que hay en tu corazón. ¿Se acuerdan que hace 8 días que oraba por la ofrenda? Yo les decía, el Señor aceptó la ofrenda de Abel por lo de su corazón, no por lo que le dio. El Señor no necesita nada de nosotros, sino por las intenciones del corazón. Por ejemplo, José fue tentado más seriamente a cometer inmoralidad sexual que David, porque José la tenía aquí. José ya la estaban desvistiendo, ya José ya se le insinuaba. Sin embargo, ¿qué hizo José? Huyó. No dice se apartó, no dice le dijo no gracias, dijo huyó. Y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo hacer, huir. ¿Cómo huye uno de un ladrón? No, pues yo, aunque no sea ladrón, mi esposo siempre se está riendo. Yo nada más veo a 2 en una motoneta. No, y si la calle está sola, patitas, ¿para qué las quiero? Yo y mi esposo, tranquila, no, ni te van a hacer nada. Le digo, prefiero aplicar la de aquí corrió que aquí quedó. Y yo me paso para el otro lado. Y siempre me anda haciendo burla y se anda riendo de mí porque así le hago. Pero huir es eso, actuar con rápido, con algo que te va a hacer daño. Nosotros así deberíamos de huir del pecado. No me va a hacer daño, pues córrele. David miró a Betsabé y dijo, belleza, pero Dios vio esto como feo. Los placeres del pecado nos engañan como la carnada esconde al gancho. El pez, si supiera que va a ser pescado, no se engancharía. Pero ¿qué ve ahí? La carnada, ve comida, ve algo que le llama. Debemos llamarlo como Dios lo llama, pecado. Queremos llamarlo aventura, pero Dios lo llama adulterio. Queremos llamarlo amor, pero Dios lo llama lujuria. Queremos llamarlo sexy, pero Dios lo llama pecado. Queremos llamarlo romántico, pero Dios lo llama ruina. Queremos llamarlo destino, pero Dios lo llama destrucción. Y hasta aquí nos vamos a quedar, hermanos, 12:53, para que usted no me venga con que, faltan... Son 6 puntos, nos quedamos a la mitad, pero no, creo que vale la pena, bueno, para mí vale la pena, y agradezco, hoy veo que nadie se ha dormido y eso se los agradezco, hermanos, porque les iba a aventar el micrófono, pero creo que el que volvamos a esos temas que parece que nosotros como cristianos ya deberíamos de saber, creo que nos ayuda mucho. Y llévese de tarea esto, llévese a Jesús a un lado. Porque a veces el imaginarlo en el cielo o imaginarlo en mi corazón como que me hace, no me está viendo. ¿Tiene duda de cómo actuar en alguna cosa? ¿Jesús lo haría? No, pues se lo pregunta, no sabemos. Igual, y por ejemplo, si usted va a ayudar a alguien, ¿Jesús lo haría? Sí, lo haría con más gozo. Llévese eso en su corazón, en su trabajo, en la escuela, con los amigos, con la pareja, en casa. Pregúntese, ¿Jesús lo haría? ¿Cómo estoy tratando a mi esposo? ¿Jesús se sentiría satisfecho con cómo lo estoy tratando? ¿Cómo estoy tratando a mis padres? ¿Jesús se sentiría satisfecho con lo que estoy haciendo? Nosotros tenemos que preguntarnos y vivir para agradar a Jesús. Créame, hermano, si usted lo hace por agradar a los demás, va a haber un momento en el que se va a cansar. Me pasó y le hablo por experiencia.
Ya me estaba cansando todo esto de lo mismo y lo mismo y lo mismo, cada domingo y lo mismo y lo mismo, hasta que el Señor me hizo entender que trabajo para Él y que mi servicio es para Él. Entonces usted también hágalo, sirva a los demás, sirva a los de su casa, no esperando que también les sirvan, sino por amor al Señor. No es fácil, hermanos, a mí me cuesta mucho trabajo, pero dice Pablo, no es que ya lo hayamos alcanzado, pero proseguimos hacia la meta. ¿Prosigue conmigo, hermano? Así que llévese de tarea, vaya pensando qué pecados tengo arrastrando como David, que me pueden dar una consecuencia muy grande. Y no solo a mí, bueno, eso lo vamos a ver dentro de unos meses, sino a los que están a mi alrededor. Si usted falla, si yo fallo, no solo me afecto a mí, afecto a mi alrededor. Así que, ¿por qué no así como está, inclina su cabeza? Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces las intenciones de nuestros corazones, Padre. A ti no te vamos a sorprender con lo sucio, con lo limpio, con lo más o menos de nuestro corazón, Señor. Tú sabes más que nadie, aún más que nosotros mismos, en qué estamos fallando, cuáles son esos pecados que están atormentando nuestras vidas, que no nos permiten vivir en plenitud, Señor, que no nos permiten vivir en comunión contigo. Sin embargo, Señor, sabemos y reconocemos que tenemos un Dios que si nos arrepentimos, cambiamos de dirección, nos perdona. Es cierto, tenemos que vivir las consecuencias de nuestros pecados, Señor. Pero hoy te rogamos, Señor, hoy te ruego que tú, Señor, examines mi corazón y me muestres si dentro de él hay cosas, Señor, que no te agradan, pecados que aún para mí, Señor, dentro de la carnalidad estén escondidos, Padre. Porque a veces creemos que el orgullo, que el egoísmo, que el pensar solo en nosotros no son pecados, Señor. Pero esto habla de acciones, de pensamientos. Yo te ruego, Padre, que tú santifiques mi vida cada día y me permitas, Señor, arrepentirme genuinamente y seguir adelante, proseguir hasta la meta, Señor, como decía el apóstol Pablo. Y la meta eres tú. La meta es llegar hasta el día, Señor, en el que tú nos digas, buenos siervos, fieles, y que nos permitas entrar en tu reino. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Yo sé que con un propósito tú nos tienes aquí. Gracias, mi Señor, y te ruego que tú seas el que nos animes, el que nos motives, Padre, el que nos permitas buscarte toda la semana, cada día que nos prestes de vida, no solo hoy, Señor, sino cada día. Te doy gracias y bendigo tu santo nombre, Padre, porque tú eres bueno, tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y así dejo este lugar.